En 2013, 0, 1, 2, 3 y 4, o sea, es lo mismo. La misma gata, pero revolcada. Nada más le puso así. ¿Y cuál es la que usted va a plantar? Esta que dejé. A ver. 2010. La 2013. Ah, Ya la tenía la otra. Ajá. No hay diferencia, es importante porque, por ejemplo, cuando no se envió, en el Harrison que yo tengo, viene la clasificación que borré. No ha estado actualizado todavía. No sé en el último Harrison, pero en el último que tengo es una solita. Entonces, la clasificación Gold sirve para que sepamos cuál es el tratamiento ideal. Si el paciente tiene Gold 1 o 2, pues usualmente se maneja con agonistas adrenérgicos, beta y anticolinérgicos de contracción. Ajá. El 2 ya se maneja también aquí con LABAs o con anticolinérgicos de larga acción. Anticolinérgicos. Ajá. Por ejemplo, aquí está el tiotropio. Aquí tenemos salmeterol o tenemos el formoterol. Ajá. Ya para el 3 se agrega a todo esto. Esto es puro salbutamol, ¿no? El salbutamol en el estadio DRO se agrega LABA y anticolinérgico de larga acción. Al estadio 3, todos estos más esteroides. Ajá. Y a este, ¿qué es que se le agrega? Oxígeno. Ahora, hay situaciones que nos dicen que el paciente ya tiene Gold 4 por default. Entonces, pues ya no tiene así como, pues sí, le hacen la evaluación, porque finalmente ese es nuestro objetivo, hacer la evaluación completa, pero eso es que el paciente ya tiene Gold. 1. Hipoxia crónica, que se considera cuando la PO2 está menos de 50, de 55, perdón, no es porcentaje, son milímetros en una gasometría. Cuando tenemos una hipertensión arterial pulmonar arriba de 35. Ajá. Cuando tenemos poliglobulia con un hematocrito arriba de 55. ¿Vale? Esto ya por default nos hace considerar que el paciente ya tiene Gold 4. ¿Y cuál es el tratamiento? Pues todo esto. Hay que darles oxígeno. Este es un oxígeno terapia. Las guías recomiendan que sean 17 horas, pero ya lo recomendable finalmente es que el paciente utilice oxígeno todo el tiempo posible. Es el paciente que van a ver que va con su tanque de oxígeno por todos lados. Resumiendo, todo paciente que tiene tos, disnea y producción de expectoración con una historia larga de tabaquismo, hay que hacerle una placa de tórax, hay que hacerle una espirometría y hay que hacerle pues, unos gases, ¿no? Con eso nosotros podemos tener una evaluación perfecta de la enfermedad pulmonar crónica en un 90%. Realmente, si se fijan, no necesitamos unos super estudios, no, para nada. No necesitamos una resonancia magnética, no, nada. Ya con eso podemos tener una evaluación clara de cómo está el paciente. Placa de tórax, espirometría, gases. Obviamente los estudios usuales, la biometría es parte de lo que está solicitado, ¿no? Esto es muy importante. ¿Cuál es el problema del paciente con EPOC? Que desgraciadamente el paciente con EPOC tiene muchas complicaciones potenciales. Solamente tiene más riesgo de neumonía, tiene más riesgo de tromboembolia pulmonar, tiene más riesgo de descompensación cardíaca y corazón pulmonar, que es la insuficiencia cardíaca atribuible a problemas pulmonares.
Entonces, pues estos pacientes pues no son nada fáciles de llevar. Ya hemos visto algunos casos, ahorita todavía no vemos nada. Para diciembre empiezan a caer los pacientes con EPOC, todos complicados. Medidas que se deben de tomar en consideración, aparte de, acuérdense, agonistas, adrenérgicos de corta acción y anticolinérgicos de corta acción, como el hipotrópico, todos de inicio. Estos van a ayudar en cada etapa. Todos estos medicamentos son muy útiles, pero también hay que considerar que más la vacunación profiláctica, ¿no? Que suspendan el tabaco, que utilicen el oxígeno, el tiempo que amerite. Ojo, estos pacientes a veces no llegan por eso. Aquí en el hospital, y bueno, normalmente en los censos de medicina interna, usualmente pueden llegar por pérdida de peso. Entonces hay que estudiarlos bien. Puede ser que el síndrome, lo que es el síndrome consultivo, sea consecuencia de las altas cantidades de factores de necrosis tumoral que liberan por el proceso inflamatorio. Muchas veces no tienen cáncer. Lo usual es que el paciente que tiene cáncer viene por otras cosas que ya hemos platicado, ¿no? Síndrome del lóbulo medio, viene por hipocratismo, viene por anemia o viene por derrame pleural. Pero usualmente el paciente con EPOC puede venir por otras cosas, ¿vale? ¿Dudas? ¿No? ¿Preguntas, comentarios, aclaraciones? Conste. ¿Sí ha quedado claro algunos conceptos? ¿O varios conceptos? Realmente, si se fijan, no está tan complicado. Lo que pasa es que hay que estar revisando muchas cosas a la vez. Y acuérdense, todo esto es estar practique, practique, practique. Ok, vamos al siguiente rubro que también es muy importante, ¿no? Tiene poco que lo vimos, ¿no? Pero hay cosas interesantes a considerar. La tuberculosis. La tuberculosis, pues desgraciadamente es una de las infecciones que más afecta en el mundo. Aquí estamos en una zona endémica. La tuberculosis pulmonar personalmente es una de las situaciones que más comúnmente van a ver. Y aparte, pues quieran o no, sea lo que vayan a dedicarse, cuando estén en el servicio social, les van a estar tundiendo que se prenda la norma oficial mexicana para la tuberculosis, porque les van a estar preguntando cada mes. Y además, cada mes van a tener metas de búsqueda de tuberculosis en sus poblaciones, entonces pues lo tienen que recordar. Y si no, ellos se lo recuerdan a ustedes. La tuberculosis, pues obviamente es uno de los puntos importantes. Hay muchísima tuberculosis en México. Yo hice mi servicio social en Zacatecas y reportamos no sé cuántos casos de tuberculosis, reportamos bastante, como pues unos, para mi población estaba en un ranchito eran 1000 personas, reportamos 20 casos en ese año que estuve yo, pero pues alrededor había muchos más, ¿no? Entonces sí está gruesa la tuberculosis. Acuérdense, el punto importante aquí, doctores, hay que evaluar todo paciente debilitado. Desnutrido, que esté tomando inmunosupresores, que haya recibido tratamiento por quimioterapia, que haya recibido tratamiento con los medicamentos nuevos de estos biológicos para artritis reumatoide, lupus, espondilitis, etc., ¿no? Pacientes que estén tomando algún tratamiento de tipo hematológico de estos nuevos, que bloquean las tirosinasas. Se oye muy padre, pero finalmente también bloquean una serie de sistemas que están enfocados pues, a protegerlos. Entonces estos pacientes están en riesgo también de tuberculosis. El paciente típico, pues realmente no hay un paciente típico, lo estamos viendo en niños, en adultos, en personas de la tercera edad, en mujeres embarazadas, en todos lados. Simplemente es el paciente debilitado. Diabetes, pues el paciente con diabetes tipo 2 es hoy por hoy
es un candidato a desarrollar tuberculosis. Entonces toman bastante en cuenta. Pacientes que tienen tos, pérdida de peso, usualmente fiebre o febrícula por un periodo de más de 2 semanas, ya es un candidato para que sea evaluado para tuberculosis. Allá, bueno, cuando yo hice el servicio social nos pedían metas. Dentro de esas metas tienes que hacer vaciloscopías, pero a fuerza. Es asqueroso, pero hay que hacerlo. Nosotros lo que hacíamos en el servicio social es que llegaban temprano, sin lavarse los dientes, sin haber desayunado nada, y tenían que echar el gargajo, literalmente sobre un portaobjetos, y nada más con un spray especial lo preparábamos. Se fija la muestra y se mandaba a un laboratorio de la Secretaría de Salud y te lo analizaban. Aquí el chiste es hacer la vaciloscopía. La placa del tórax es muy útil. Sin embargo, si el paciente está recién infectado o tiene menos de 5 años de la infección, es poco probable que haya datos. Si los va a ver, ahorita los vamos a comentar. Ya tenemos algunos otros estudios que nos pueden complementar a la vaciloscopía, como por ejemplo habíamos dicho el ADA o la PCR para tuberculosis. ¿Sale? La tuberculosis nos puede entonces dar 2 grandes datos. Uno, los síndromes pulmonares, pero también nos puede dar datos del derrame pleural, entonces hay que tomarlo en consideración. El paciente debe de ser sometido, se dice que de 3 a 5 vaciloscopías para que tengamos una potencia diagnóstica de un 90%. Las formas pulmonares son bacilíferas en un 90%, sin embargo hay formas, sobre todo las pleurales, que no son bacilíferas. Están dentro de las pulmonares, pero ese es el 10% que no producen producen pueden incluso tener expectoración, pero no liberan bacilos, entonces es importante tomarlo. Entonces aquí sí es importante una radiografía para ver a qué nos estamos enfrentando. Son derrames pleurales sin causa aparente, con pérdida de peso, con tos, con fiebre, aguas, puede ser una tuberculosis. Entonces aquí sí sería recomendable, pues no solamente la vaciloscopía, sino hacer una punción, hacer una toracocentesis y solicitar el líquido. Primero si es un exudado o un transudado. Si es un exudado, pues ver la posibilidad de hacer una PCR, una medición de ADA, para ver si estamos ante una tuberculosis. Si es así, se recomienda que se haga un cultivo. Los cultivos, acuérdense, tienen la gran desventaja de que se tardan en reportar hasta 2 o 3 meses. El medio de cultivo ideal es luego extenguense, ¿no? Y la ventaja y peculiaridad del cultivo es precisamente ver la posibilidad de que nos den un antibiograma. Aquí, desgraciadamente, en México tenemos muchos casos de tuberculosis multiresistente, porque pues, el paciente se siente bien a las 3 semanas y ya abandona el tratamiento, entonces pues es una verdadera metida de pata. Las formas pulmonares, acuérdense, nos pueden dar muchas manifestaciones. Entonces, las formas pulmonares, usualmente, las formas clásicas, sobre todo son lesiones apicales. Pueden aparecer como infiltrados, nodulares, infiltrados micronodulares, francamente zonas de condensación hacia los ápices. Eso es lo más común en las formas más tempranas. Acuérdense, casi siempre en pacientes inmunocompetentes es una tuberculosis secundaria. Es decir, el paciente ya había estado en contacto, pero fue suficientemente capaz su cuerpo de guardar en un sitio. Muchas veces por eso podemos ver algunos infiltrados o lesiones calcificadas con adenopatías que se llaman complejo de Ghon.
son zonas precisamente que fueron fagocitando